Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos respecto al micrómetro. Muchos conocen esta herramienta, pero al igual que otros, la desconocen. El día de hoy hablaremos de ella. Aclararemos unos temas respecto a qué es, cómo funciona, para qué sirve, entre eso y mucho más. Acompáñenme el día de hoy a descubrir esta maravillosa herramienta. ¿Qué es el micrómetro? El micrómetro puede ser dos cosas: una unidad de medida o un instrumento de medida. Esta herramienta es conocida como tornillo de Palmer, calibre de Palmer o también Palmer. El micrómetro es una unidad de longitud que también se puede llamar micra, equivalente a una millonésima parte de un metro. En pocas palabras, un metro, si lo dividimos en 1.000.000 de partes, eso sería una micra. Entonces, el micrómetro está más que nada enfocado a tomar mediciones con más precisión, incluso que el vernier. ¿Cómo funciona un micrómetro? Bueno, un micrómetro funciona a base de un tornillo micrómetro o también llamado tambor. El tornillo permite elaborar el tamaño de un objeto con gran precisión, de un rango de centésima o milésimas de milímetro. Como podemos observar, este es el tambor. Muy bien, ¿para qué sirve el micrómetro? Bueno, el micrómetro sirve para tener medidas con mejor precisión, incluso mejor que el calibrador vernier, como ya hemos mencionado antes. El micrómetro puede ser utilizado por los torneros, fresadores, mecánicos, joyeros y todo aquel que quiera medir piezas con fiabilidad de hasta micras. Por ejemplo, igual puede ser para medir espesores de chapas, rodamientos, engranajes, diámetros de tuercas y mucho más. ¿Cuáles son las partes de un micrómetro? A continuación lo veremos. Antes que nada tenemos que dejar claro que hay diferentes partes del micrómetro, ya que este nos permite obtener tres tipos de medidas: las medidas externas, medidas internas y medidas de profundidad. Lo veremos a continuación. Principalmente encontramos marco C. Es un marco en forma de CA, como podemos identificar en la imagen. Es una parte rígida que tiene ambos puntos de sujetación para medir un trabajo u objeto. Su tamaño depende del rango de medición del micrómetro, por lo que el tamaño del marco C aumenta a medida que el rango se expande a mayor. Por consiguiente encontramos el tornillo de ajuste cero. Este es un tornillo ubicado en la parte posterior del yunque que se muestra en la figura. Como su nombre lo indica, es corregir o ajustar el error cero del micrómetro si se encuentra algún error antes de la medición durante la prueba. Posteriormente, el yunque. Como se mencionó anteriormente, es una pequeña parte cilíndrica estacionaria del micrómetro ubicado en el extremo más lejano del marco C y actúa como un punto de sujetación para medir objetos. Así que podemos decir que es un punto de medición y retención rígida del micrómetro. Luego encontramos el husillo, una parte cilíndrica larga que se monta a través de todas las otras partes de la manga, la tuerca de bloqueo y el dedal. Es una parte movible y tiene una conexión con trinquete a medida que giramos el trinquete hacia la derecha o hacia la izquierda. El huesillo se desliza hacia afuera o hacia adentro para ajustarlo en comparación con el tamaño del objeto de medición. Luego tenemos cara del yunque y cara del huesillo. Las caras del yunque y del huesillo son opuestas entre sí. Son los puntos de medición del micrómetro y sostienen el objeto de medición colectivamente. Luego, tuerca de bloqueo. Como sabemos, el mecanismo del micrómetro se basa en las roscas de precisión del huesillo, por lo que la tuerca de bloqueo funciona como una tuerca fija para este mecanismo, por lo que la rotación de este mecanismo es la tuerca de bloqueo contra el movimiento del huesillo. Por consiguiente encontramos la manga. Es una pieza cilíndrica de tipo barril que se monta en el eje y es la escala principal del micrómetro, por lo que la escala principal está grabada en el manguito. El dedal gira alrededor del manguito y el huesillo. Su función principal es la indicación de lectura en milímetros en caso de micrómetro imperial. Posteriormente encontramos el dedal.
El dedal también se monta en el eje y en la escala se graba alrededor de su perímetro del dedal. La escala del dedal es mostrar el valor de la medición en fracción. Luego encontramos el trinquete. Sirve para rotar el huesillo en la dirección deseada para el proceso de medición, provisto de una acción de trinquete para evitar el apriete excesivo del micrómetro en el objeto de medición y también asegura una fuerza de precisión igual en cada medición. Por consiguiente encontramos el agarre moleteado. Esta es la parte que permite sujetar de mejor manera el micrómetro, ya que es una parte rugosa perfecta para que no se resbale nada. Y por último encontramos la escala graduada, escala nonio y escala. En esta parte numérica es donde se hacen las mediciones de los objetos que se está midiendo, para saber cuál es el correcto desempeño entre el uso del micrómetro. Esas son las partes del micrómetro de exteriores. Por consiguiente, encontramos el micrómetro de interior. Esta está conformada por perilla de bloqueo, huesillo, manga, dedal, trinquete y mandíbulas. Por último podemos encontrar el micrómetro de profundidad. Esta está constituida por barra de medida, eje receptor de varilla, calibración agujero de llave, manga, escala del dedal, trinquete, dedal, línea manga cero y por último parrilla de bloqueo. A continuación hablaremos de los tipos de micrómetros. Gracias al avance en la tecnología podemos obtener dos tipos de micrómetros. Principalmente encontramos el micrómetro analógico y posteriormente el micrómetro digital. A continuación veremos el uso del micrómetro. Tenemos que saber que este es un instrumento muy sensible al calor y se debe almacenar a temperatura ambiente. Por lo tanto, cada objeto que queramos medir con este dispositivo tiene que estar a una temperatura igual ambiente. En este caso trabajaremos con un micrómetro de 0 a 25 milímetros. Existen varios, como por ejemplo de 50 a 75, de 75 a 100, de 100 a 125. En este caso el de nosotros es de 0 a 25. Utilizaremos como ejemplo esta tuerca, la vamos a medir. Principalmente, la pieza que queremos medir la colocamos contra la punta de apoyo del yunque, con la mano izquierda, obviamente. Mientras acercamos la punta del contacto del huesillo, girando la perilla del trinquete con los dedos. En este caso utilizaremos el dedo índice y el dedo pulgar. Suavemente lo vamos a girar hasta que se apriete. En este caso ya está apretado. Por ejemplo, ya que está apretado, observaremos que el trinquete hará 3 sonidos. Este sonido es parecido al clic. Será 3 veces. Cuando este sonido se escuche, procederemos a activar la tuerca de bloqueo. La giramos suavemente y ya va a estar bloqueada. Ya que esto está activado, retiramos la pieza del micrómetro. Y ahora sí, pasamos a calcular su medida. ¿Cómo se lee el micrómetro? Principalmente tenemos que observar que en nuestra manga tenemos dos escalas. Primero tenemos la escala gradada, que son en milímetros, y luego la escala nonio, que estas son centésimas de milímetro. Por consiguiente, encontramos el dedal. Esta tiene igual una escala de centésimas de milímetro. Entonces, pasaremos a entender cómo se lee el micrómetro. Podemos notar que en la escala graduada son milímetros, mientras que en la escala del nonio son centésimas de milímetros. Entonces, las líneas de abajo equivalen a 0.5 o 0.50 milímetros, mientras que las líneas de arriba equivalen a un entero, 1 milímetro. Como podemos notar, en nuestro micrómetro es de 0 a 25 milímetros. Eso significa que hasta esa medida se llega a abrir. Procedemos a contar cada línea de la manga. Primero empieza la de abajo, que esto equivale a 0.50. Luego 1 milímetro. Por consiguiente 1 milímetro 50. Luego 2 milímetros. Luego 2 milímetros 50. 3 milímetros, 3 milímetros 50. 4 milímetros, 4 milímetros 50. 5 milímetros y así sucesivamente. Como podemos observar, en esta parte de la manga nos da 15 y algo. Si observamos bien, dice 15.50 milímetros. Entonces, ya sabemos que eso equivale en la parte de la manga. Ahora procedemos a la parte del dedal. Aquí, ¿cómo utilizamos el dedal? Bueno, muchos se imaginan y cometen el error de que en este caso es 25, significa 25 milímetros. Pero no es así.
Recuerden que hemos dicho que son divisiones sesentésimas. Entonces, ¿qué procede? Bueno, utilizamos el dato que nos ha dado en este momento, que es 25. Ese dato lo vamos a dividir entre 100. Entonces 25 entre 100 es igual a 0.25. Ya que tenemos ese resultado, lo vamos a sumar con el de la manga. Por lo tanto tenemos 15.50 más 0.25. Esto da igual a una totalidad de 15.65 milímetros. Entonces aquí ya sabemos lo que mide exactamente nuestro objeto. Por último, tenemos que tomar en cuenta que el mantenimiento adecuado del micrómetro es sumamente esencial. Antes de guardarlo, tenemos que limpiar las superficies del huesillo y el yunque, al igual que otras partes, removiendo el sudor, el polvo y las manchas de aceite. Después, aplicamos aceite anticorrosivo, que esto sirve para que nuestro instrumento no se oxide. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Soy Manuel Jiménez Herrera. Que tengan un excelente día.